¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Va creciendo cada día. Hoy tengo un tema extraordinario. El jueves 11 de diciembre, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia resolvió un asunto de enorme trascendencia porque involucra una gran cantidad de temas de índole filosófica, jurídica, internacional. Bueno, ¿de qué se trata el asunto? Voy al resultado final. Permitir que una mujer mexicana que profesa la religión islámica sea fotografiada con su hijab, este velo que se usa en el Islam y que cubre la cabeza, y la resolución le permite que la fotografía del pasaporte salga con esa cobertura del hijab y que no se le obligue a despojarse de la misma en virtud de que esa necesidad de fotografiarse con la cabeza descubierta está prevista en el reglamento de pasaportes. El artículo 14, fracción cuarta, señala que la fotografía será con la cabeza descubierta, pero la resolución en este caso concreto de la Suprema Corte ha sido en el sentido de favorecer el derecho de esta mujer que profesa el Islam para que no se le obligue a despojarse de esa prenda que forma parte de las obligaciones de su religión. La discusión fue muy intensa, aunque finalmente se inclinó la votación 8-1 a favor del proyecto que presentó la ministra Yasmín Esquivel Moza para hacer posible la permisión, para hacer posible que se permitiera a esta mujer sacar su pasaporte con una fotografía en la cual mantiene este velo islámico sin que se le quite. Eh, Estuvieron en juego muchos aspectos y yo diría que el proyecto, un excelente proyecto, un proyecto muy completo presentado por la ministra Yasmín Esquivel, que revisó todos los aspectos del laicismo como característica de la República Mexicana, del Estado mexicano, que así se prevé en el artículo 40 de nuestra Constitución, un análisis de cómo eso no significa que no se cuide, que no se preserven las libertades religiosas, que el Estado tiene que ser ajeno a cualquier doctrina religiosa, pero debe cuidar que se puedan ejercer las religiones en la medida en que no se viole la ley. Y ahí es donde venía el problema. Hay una violación de la ley al establecerse que una persona quiera mantener su vestimenta, su indumentaria a la que le obliga la religión islámica. Eso viola la ley en tal medida que se le tenga que obligar a realizar un acto que va contra su religión y contra sus convicciones éticas que están también protegidas en la Constitución. Ahí hay un primer análisis muy interesante, porque yo he sostenido que a mí no me gustó que se pusiera en la Constitución la libertad de convicciones éticas, porque la convicción ética es un convencimiento interno sobre lo que está bien y está mal, y hasta ahí no puede entrar el derecho, y eso se reconoce en el proyecto. Pero también me ha hecho realizar una segunda reflexión. La convicción ética, una vez que se manifiesta, sí puede quedar, por supuesto, amparada por una regulación jurídica, que es aquello de lo que la gente está convencida en su interior. Y sin duda, como parte de la religión islámica, hay un convencimiento de quien la profesa, y en el caso de la vestimenta de la mujer, de que debe cumplir con esa norma religiosa que forma parte del ejercicio del culto que se puede hacer en público y en privado de acuerdo a la Constitución, y si existe ese convencimiento, pues evidentemente que hay que respetarlo. Ahora, ¿hasta qué punto hay que respetarlo si hay disposiciones que se contraponen a esa
convicción, a esa creencia religiosa que tiene la mujer. Y ahí se derivó una circunstancia lateral que a mí me llamó mucho la atención porque se llegó a plantear que el velo islámico es en realidad una forma de opresión de la mujer. Se citó a un documento de la universidad de tipo académico y que entonces no había pues por qué preservar ese símbolo aunque tuviera una connotación religiosa. Y ahí sí creo que ya es ir demasiado lejos, porque si la convicción, y uno tiene que, no puede uno poner en duda la convicción de la persona, así como no podemos poner en duda, por ejemplo, la convicción interna sobre el género, ¿por qué hemos de poner en duda que la persona está convencida de que esa es su religión y que así lo quiere cumplir? Y que no es una opresión porque se trate de la mujer, es en el fondo es tratar mal a la mujer, ¿no? Como diciendo, no es capaz de darse cuenta que está oprimida. Eso me parece el colmo de los colmos, pretender liberar a alguien de una opresión supuesta por otras personas y acabar imponiéndole su libertad, entre comillas, afectando su verdadera libertad, que es la de decidir lo que quiera hacer. Y si quiere, porque así está convencida y esa es su religión, independientemente de que haya juicios externos sobre si eso implica un sometimiento a las condiciones del varón, eso no estaba a discusión ni está en juego. Y en todo caso, hay que respetar la convicción íntima de la mujer, como lo quiera hacer y por la razón por la que lo quiera hacer, si está convencida, si su religión le impone esa vestimenta, ese velo islámico, bueno, pues hay que verlo como efectivamente parte del ejercicio de una religión. Y eso está garantizado en la Constitución. El ejercicio del culto, entiendo que ahí también se discutió, que no se puede alegar la convicción o la norma religiosa de alguien al extremo de que eso lleve a una violación de la ley. Por ahí salió el tema también poniendo ejemplos extremos sobre prácticas religiosas que evidentemente no podrían permitirse, como la mutilación genital, por ejemplo. Pero cuando entran en juego estos conflictos entre derechos, y en este caso en particular, era el derecho a la libertad religiosa, que es lo que alega en su amparo la mujer musulmana, y la potestad del Estado de imponer determinadas condiciones que pueden significar o significan una restricción al ejercicio de un derecho. Y ahí es donde vino lo que me parece yo le llamo ingeniería jurídica, muy bien lograda en el proyecto, para salvar, por un lado, la constitucionalidad de la norma que establece que la fotografía se debe tomar con la cabeza descubierta, pero al mismo tiempo permitir una excepción para el caso concreto de esta mujer islámica y de otra más, porque eran dos casos muy similares que se plantearon, que por cierto, siendo exactamente iguales, se turnaron a diferentes ministros y eso provocó que hubiera una diferencia de enfoque bastante importante, que afortunadamente se resolvió mediante la discusión. Pero a lo que iba es a que la decisión que se toma en este caso tiene que ver con resolver ese conflicto de modo que se haga compatible, y ahí es donde entró esa ingeniería jurídica magnífica, se haga compatible mantener la constitucionalidad de una norma, pero permitir la excepción para preservar un derecho humano. Además, aquí entre paréntesis quiero decir algo que me parece muy importante porque a veces se pierde de vista y en este caso había problemas en el amparo desde el principio, ahorita me referiré a eso, pero una cuestión
es que no todas las sentencias de amparo, cuando se concede el amparo, tienen que desincorporar de la esfera jurídica de la persona una determinada norma o declararla inconstitucional. No, si el amparo está previsto como una fórmula de defensa de los derechos humanos en general, que no implican siempre la declaración de una inconstitucionalidad o la falta de aplicación de una norma por considerarla inconstitucional, el amparo procede contra actos de autoridad que vulneren o restrinjan los derechos humanos y las garantías para protegerlos. Y puede haber actos que generen esa vulneración y que no necesariamente implican una inconstitucionalidad de la norma bajo la cual se está resolviendo el amparo. Y ahí viene otro problema técnico. Yo creo que fue una deficiencia de los que promovieron el amparo, porque cuando esta persona intenta en el estado de Chihuahua sacar su pasaporte y le dicen que se tiene que despojar del hijab y ella dice que no lo puede hacer porque es parte de su religión, y entonces le niegan la expedición del pasaporte. Se va al amparo y los abogados plantearon el tema como discriminación por motivos religiosos en principio, lo cual no necesariamente podía entenderse en ese sentido en principio, aunque así lo plantearan los abogados. Y luego amplían la demanda de amparo para dirigirla en contra del artículo concreto del reglamento, es decir, poner en duda la constitucionalidad, cuestionar la constitucionalidad de ese requisito de pedir la fotografía con la cabeza descubierta, porque consideraron que eso era inconstitucional en razón de que afectaba la libertad religiosa de esta persona. Yo ahí creo que hubo una falla que tuvo que corregirse en la sentencia. Hubiera sido más fácil, a mi juicio, que se planteara el tema como una objeción de conciencia sobre la cual ya hay derecho explorado y podía sostenerse válidamente, es decir, esta objeción que yo presento a quitarme el velo, diría la señora, eh, tiene sentido porque profeso una religión que para mí es obligatorio portar esta prenda, porque además hubo otra parte muy interesante, no la quiero adelantar, pero voy a decirlo de una vez. También en las resoluciones judiciales hay que ponerse en el lugar de la persona. ¿Qué significa para una mujer islámica descubrirse en público el pelo? A nosotros nos puede parecer que es irrelevante. ¿Por qué? Porque es una cultura distinta. Pero si para ella eso es un motivo de vergüenza pública, de sentirse objeto de una especie de agresión, aunque no lo sea, pero si en su fuero interno eso le genera un conflicto tan serio, pues hay que valorarlo en relación con el grado de necesidad de hacerlo para cumplir ciertas finalidades del Estado. Y dado, ese es mi punto de vista jurídico, dado que existía la posibilidad de objetar, de hacer la objeción de conciencia, de decir, esa norma me genera una resistencia interna, sobre eso ya hay resoluciones. Los casos de médicos que presentan objeciones de conciencia, por ejemplo, para realizar un aborto, y ya eso lo ha abordado la Corte, señalando que las instituciones de salud deben tener personas en la profesión médica que no planteen una objeción, que no sean objetores, que no presenten una resistencia para realizar ese procedimiento por convicciones morales, que ahí se manifiestan en ese esquema de poder objetar, decir yo no puedo hacer eso. Bueno, recordarán ustedes el famosísimo caso de Mohamed Ali, cuando todavía se llamaba Cassius Clay, el gran campeón de peso completo, que
presentó una objeción de conciencia para no ir al servicio militar, a una guerra que le parecía injusta, la guerra de Vietnam, y fue castigado, pues, fue sancionado con cárcel, pero mantuvo su objeción. El derecho ha evolucionado también en el sentido de que hay casos en que esa objeción puede valerse y el Estado puede disminuir su potestad para obligar a que se cumpla una norma, tomando en cuenta la conciencia, la convicción de la persona que siente que la realización de un determinado acto le afecta internamente de tal modo que debe ser considerada la posibilidad de que se deje de cumplir para ciertos casos esa normatividad. Total que no se presentó como una objeción de conciencia, sino se presentó como una demanda en contra de la norma para declarar inconstitucional la parte relativa a la cobertura de la cabeza. Y ahí es donde se enfrentó a un problema el proyecto que les comentaba, que por eso me pareció extraordinario. Porque en la primera fase del amparo, la jueza que conoció del amparo lo otorgó dando por válida la argumentación de que la norma que se aplicó era inconstitucional. Y entonces, ¿qué iba a resultar? Que todo el mundo podía decir, bueno, yo me puedo poner el sombrero que yo quiera, ¿verdad? Un sombrero grande de charro, o ir con la gorra de mi equipo favorito de béisbol. Pues no, porque la norma es una norma que tiene bases, que tiene sentido, que va en busca de la mejor fórmula para la identificación de la persona. Y ese es un asunto que impacta hasta la seguridad nacional. Mantener la mayor cantidad de requisitos racionales, por supuesto, para lograr la identificación adecuada de la persona. De modo que al plantearse como un tema de constitucionalidad, ya la Suprema Corte se enfrentaba a una disyuntiva muy delicada. Si apoyaba el amparo original en su proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, si apoyaba eso, entonces iba a resultar que desaparecía del reglamento de pasaportes ese requisito de tomarse la fotografía con la cabeza descubierta. Pero si negaba el amparo, entonces dejaba en un estado de indefensión y en un estado de falta de protección por parte del Estado mexicano a una mujer mexicana que decidió profesar la religión islámica y que estaba ejerciendo esa libertad al momento de usar su hijab. Y ahí entra lo que les decía de ponerse en el lugar de otros. Hay una parte del proyecto que no se analizó mucho durante la discusión, pero que me parecía el meollo de la razón que producía la necesidad de generar esa ingeniería jurídica para amparar a esta mujer, pero no dejar de aplicar la regla general de tomarse la foto con la cabeza descubierta. Explica en su proyecto la ministra Esquivel que parte de la argumentación que presentó esta persona era que tenía que viajar a un emirato, no recuerdo si era algún emirato, Qatar creo, y que ella había adoptado la religión islámica por haber contraído matrimonio con una persona de esta religión y que se había convertido al Islam y que viajaba para tener también la posibilidad de trabajar en aquel sitio, en aquel emirato, que les digo, casi estoy seguro que era Qatar, al que iba a viajar para poder trabajar allá y que allá pues anda con su velo islámico, porque así es como se acostumbra, que si le negaban el pasaporte, primero le podían afectar su viaje, su vida familiar, su trabajo e incluso el hecho de que es normal allá que la mujer sea retratada con su hijab. Para encontrar una solución
ahí sí tomando en cuenta varios factores. Primero, que se trata de una mujer y que precisamente por esa condición se encontraba en la dificultad en que se encontraba, ¿no? Y hace notar el proyecto que había que defender también esa posibilidad de juzgar con perspectiva de género. Es decir, ¿qué está de por medio en la vida de esta mujer? Que por ser mujer, quiérase o no, para colmo era un ejemplo de interseccionalidad, por ser mujer y por ser musulmana, estaba quedando en una posición de desventaja, porque los hombres no tienen ese problema. Y en este caso sí se afectaba el ejercicio de una libertad religiosa, de un derecho humano que afectaba también o que incidía en la vida de una persona, de una mujer, que si se entendía con perspectiva de género el problema, tenía uno que darse cuenta que no solo era importante resolver ese problema, sino sentar un precedente en cuanto a que realmente la Suprema Corte sea un baluarte, sea garante de la perspectiva de género como un método de juzgar, no para darle la razón siempre a las mujeres, sino para ponerse en el lugar de la mujer que se encuentra sometida a una situación que le va a generar problemas, dificultades, por el hecho de ser mujer. Y en este caso, para colmo, se atravesaba el tema de la religión y existía sí una afectación a esa libertad de cultos y al ejercicio del culto que ella decidió profesar. ¿Cómo lo resolvió finalmente el proyecto? Dijo, tenemos que hacer una interpretación conforme. ¿Qué es la interpretación conforme? Es una técnica de interpretación que tiene por objeto lograr que la norma que se está analizando sea lo más compatible posible con la Constitución, que no tengamos que declararla inconstitucional, sino que la interpretemos de una manera que no riña con las disposiciones constitucionales y que sirva para lo que debe operar o para lo que debe servir, permítanme la repetición, desde el punto de vista jurídico y operativo y funcional. Es evidente que la disposición según la cual la foto del pasaporte debe tomarse con la cabeza descubierta es algo conveniente, útil, necesario, lógico, de sentido común. Yo digo que el sentido común, más que muchos tests de proporcionalidad y estos, el sentido común, es decir, hay que fotografiarse con la cabeza descubierta, no puede uno traer ahí, como les decía hace rato, o sea, yo soy charro y me quiero poner mi sombrero de charro. No, no, espérate, eso genera un problema, sombras. Eso está incluso ya manejado en las normas de la Organización de Aviación Civil, también eso se dijo durante la discusión. De modo que lo que habría que hacer, y así se hizo, es decir, ¿cómo interpretamos esta norma? Manteniendo su constitucionalidad. No podemos decir que es inconstitucional porque no lo es. A simple vista, pues es algo lógico que es necesaria una disposición de esa naturaleza. Pero esta potestad válida del Estado de dictar una norma así debe tener en cuenta ciertas condiciones específicas, muy concretas, casos en los cuales la interpretación puede ceder un poco en razón del respeto a ese derecho humano, que en este caso, contra lo que yo muchas veces he dicho, que siempre debe estar el, el sentir general por encima de las necesidades individuales, personales, sí, como regla general. Pero la pregunta es, ¿realmente afectamos de manera grave las funciones que cumple el pasaporte si la persona se queda con su hijab?
realmente va a ser imposible identificarla, si de todas maneras va a estar su cara totalmente descubierta, si va a haber huellas digitales que se toman. La intención, el propósito de la norma de que se logre la mejor identificación posible, no se trastoca, no se pierde, no queda sin efecto el propósito de identificar a la persona y se puede hacer una interpretación en el sentido de que no puede entenderse como una afectación a la libertad religiosa que está también protegida en la Constitución y que por lo tanto es posible que la norma ceda en el proceso de su aplicación al interpretarla de un modo que favorezca ese respeto por el derecho de la persona que profesa una religión y que por su condición de mujer tiene que llevar ese velo islámico. Y así se resolvió. De modo que la norma como tal queda intocada, su constitucionalidad se mantiene. Para estos efectos de una mujer de religión islámica que no acepta quitarse el hijab, el velo islámico, puede, y así se le planteó en la decisión, en la resolución que tomó la Suprema Corte, para que la autoridad que expide los pasaportes en Chihuahua, para ese caso específico, se ampara a la mujer siempre y cuando cumpla los demás requisitos, para que la foto de su pasaporte sea tomada con el hijab, con el velo islámico. Hasta ahí. Eso no quiere decir, el otro día veía yo en la red social X que alguien decía, bueno, ¿y por qué me hacen a mí quitarme la gorra? Porque ya eso genera sí un problema de afectación de la fotografía y no hay pues una decisión de que todo el mundo pueda ponerse en la cabeza lo que quiera para que le tomen la foto del pasaporte, ¿no? Porque la regla sigue siendo una regla válida y de aplicación general. No implica una discriminación en sí, la norma es neutra, pero su aplicación concreta a la persona que no se quería quitar el hijab sí generaba un choque en el cual la potestad del Estado, ese es un caso típico de derechos humanos, porque el alegato era el derecho humano de la libertad del ejercicio del culto frente a la norma del Estado. Y la norma del Estado permanece, pero, permítame estar usando esa expresión, cede un poco al momento de interpretarse en relación con una persona que por su condición de mujer musulmana se ve en la necesidad de mantener el velo islámico. Ahí el Estado puede, con esa interpretación conforme, manteniendo, ¿por qué conforme? Porque es conforme a la Constitución, mantiene, por un lado, la norma que está en la Constitución sobre que puede haber la necesidad de identificación de la persona, porque nuestra Constitución dice que toda persona es libre de entrar y salir del territorio nacional, sí, pero también que debe cumplir determinados requisitos administrativos que están previstos en la Constitución, pero también está prevista en la Constitución la protección de la libertad de convicciones éticas y del ejercicio del culto religioso, de modo que para conformar o para compatibilizar estos dos elementos y lograr al mismo tiempo los dos propósitos constitucionales, se usa esta interpretación conforme que, sin invalidar la norma, permite mantenerla, pero hacer una excepción específica para proteger el derecho de esta persona, de la mujer musulmana, que se tomará su foto para el pasaporte con su velo islámico. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.